Buenas a todos, este vídeo es el primer vídeo de una serie que vamos a hacer sobre liberalismo. Estoy seguro que muchos de vosotros en muchas situaciones habéis estado debatiendo sobre política, sobre economía con vuestros amigos y en algún tipo de situación habréis llegado a debatir sobre la importancia de lo público en nuestras vidas. Que si no tenemos una educación pública o una sanidad pública nunca nos lo podríamos costear. Y así con infinidad de cosas. Estoy seguro que incluso puede que en algún momento hayáis llegado a debatir sobre la sanidad privada, la educación privada, si podrían ser factibles, ¿no? Y os habrán venido con argumentos como, pero mira lo que pasa en Estados Unidos, cuánto cuestan las cosas, aquí todo es gratuito, etcétera, que bien vivimos en España, ¿no? Este primer vídeo va a ir dedicado no a la sanidad, no a la educación, sino básicamente a entender un poco más a fondo cuál es el coste del Estado para los ciudadanos, ¿no? Y todo esto lo voy a basar básicamente en un libro que creo que es muy recomendable para todo aquel que esté un poco interesado o se esté iniciando en el liberalismo, que es Una revolución liberal para España de Juan Ramón Rayo, ¿vale? Es de hace unos 8 años más o menos, pero aún así creo que ayuda mucho a entender cómo podría funcionar un país mucho más liberal, con unos servicios privados y cómo esto podría beneficiar al consumidor. Antes de entrar en cuál es el coste del Estado, me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? Y es que yo creo que gente de izquierda, gente de derecha, gente liberal o incluso antiliberal, podríamos decir que todos nosotros estamos en contra de un sistema feudal, ¿no? Un sistema en el cual, pues a cambio de tal vez una casa y una alimentación de supervivencia, pues tú tenías que estar ahí labrando las tierras, ¿no? Y casi viviendo en una situación de esclavitud. A día de hoy, queramos o no, el Estado se queda con una parte del dinero que trabajamos con la excusa de decir que lo utilizamos para redistribuir a la gente o para tener servicios públicos, ¿no? La cuestión y la reflexión es, imagínate que el Estado, en vez de quitarnos, vamos a poner un 20%, un 30%, un 50%, nos quitase un 100%. Es decir, que todo lo que trabajásemos, todo el dinero que ganásemos, se lo quedase el Estado. Y esto de una manera coercitiva, sin que nosotros hayamos llegado al acuerdo y hayamos aceptado que queremos que el Estado se quede con nuestro 100%, ¿no? Esto podría entenderse como una especie de robo o incluso como un trabajo forzoso, ¿no? Al final, por ejemplo, cuando nuestros padres o nuestros abuelos iban a hacer la mili, pues igual ellos podían creer que, joder, estaban haciendo un servicio obligatorio y no estaban siendo remunerados a cambio, ¿sabes? Estaban como realizando un trabajo forzoso, ¿no? ¿Hasta qué punto si nos quitasen el 100% eso sería un trabajo forzoso? Pues tal vez lo podríamos entender como una cosa similar, ¿no? La pregunta es, ¿y si nos quitan un 30% o un 50%, qué es? ¿Un medio de trabajo forzoso? ¿No? Porque si tú estás trabajando, imagínate que te quitan un 50% para hacer los cálculos sencillos. Significa que de los 12 meses que tú trabajas al año, la mitad te la están quitando sin que tú realmente quieras, ¿no? Vale, ahora antes de hablar de cuánto nos pueden o nos podrían quitar, lo que quiero es hacer un ejercicio práctico. Un ejercicio práctico en el cual vamos a ir a aquellos que tienen un salario mínimo y vamos a calcular realmente cuánto dinero destinan a tener al Estado contento. Para este ejemplo, para hacerlo de una manera rápida, más o menos simple, podemos tener en cuenta alguna que otra cosa, ¿vale? Pues vamos a meternos en una página que más o menos nos calcula cuánto una empresa tiene que pagar por un trabajador. Y así es mucho más sencillo, por el hecho de estar trabajando, cuánto destinamos al final al Estado, ¿no?
Lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que solo vamos a contratar a un trabajador, que su sueldo bruto mensual en 12 pagas es el salario mínimo, 1.323 en 2024, contrato indefinido, jornada completa, calculando el porcentaje de retención del IRPF de media, pues es un 20%, ¿vale? Y el porcentaje de pago de la seguridad social es un 32%. No ponemos complementos salariales ni tampoco ponemos parte proporcional para las pagas extra, ¿vale? Lo que obtenemos es que el coste mensual para la empresa es de 1.746, lo cual, sobre esa base de cotización, sobre ese salario bruto mínimo, hay un coste para la seguridad social de 508. Por parte de la empresa, sin que nosotros lo veamos, se van unos 423 euros y por parte del trabajador unos 85. Y luego, el salario neto que se queda es de unos 973 euros. Teniendo esto en cuenta, hasta aquí podemos calcular más o menos cuánto destina la empresa o como salario inicial y después de ir pagando ciertos impuestos y de ir pagando ciertas contribuciones al Estado, como el salario se queda en 970. Aquí tenemos que ya directamente el Estado de lo que al principio de la empresa nos queda un poco menos de la mitad. Pero vamos a ser también conscientes de que no solo hay impuestos directos, sino que hay impuestos indirectos, como el IVA. Vamos a hablar solo del IVA. Hay muchísimos más impuestos que aparecen en otras situaciones, pero para hacerlo sencillo, ¿vale? Si ahora calculamos el IVA de una persona que más o menos está ganando unos casi 1.000 euros, pues probablemente, a lo mucho, y con suerte, dependiendo de la ciudad en la que viva, va a gastar pues igual un 90% de sus ingresos, ¿no? Rayo hace este ejercicio en su libro y más o menos calcula que entre 2000 y 2012 pues había un tipo de IVA medio de un 15%, ¿vale? Entonces a eso que gastamos vamos a ponerle un 15% de IVA, que estamos siendo generosos porque ahora ese tipo medio ha aumentado, pero bueno, vamos a ser generosos. Con esto, más o menos aproximadamente, de esos 900 y pico euros, si gastásemos unos 800 y pico, nos saldría que 130 se van en impuestos, lo cual nos quiere decir que de esos 973 nos quedarían unos 840 netos de impuestos que podríamos pues, gastar y ahorrar un pequeño porcentaje como hemos hecho en el ejemplo, ¿no? Con esos 840 de gasto real que tenemos después de todo lo que nos han ingresado, nos daríamos cuenta que el Estado se queda con más de un 50 y pico por ciento del salario que en un principio la empresa nos da, ¿vale? Dado este ejemplo, dada esta situación, lo que podemos llegar a plantearnos es, vale, ¿cuánto estamos pagando al Estado al cabo del año? Porque esto es un mes, ¿no? Haciendo este cálculo, una vez más, y sabiendo que aproximadamente gastamos al mes unos 900 euros, de esos 900 euros al final del año, más o menos, siguiendo y manteniendo ceteris paribus, pues esta situación de este mes, ¿no? Que hemos calculado, nos da que gastamos un poco más de 10.000 euros en pagar al Estado pues impuestos indirectos, impuestos directos, etc. Con todo esto, ahora vamos a hacer el cálculo de cuánto se queda de neto el trabajador, ¿vale? Tenemos unos 10.000 en impuestos y ahora si se queda un salario de unos 845 euros netos, después de haber pagado y comprado aquellos bienes que haya necesitado, gastando un 90% de su renta, ¿vale? Tenemos también libres de impuestos un poquito menos que lo anterior, pero por encima de 10.000, unos 10.100 y en lo otro unos 10.800. Esto lo que nos quiere decir también es que imagínate que viviésemos en una situación sin Estado, pues aquel trabajador tendría neto realmente 20.000 euros en vez de 10.000, ¿vale? Que son la mitad. Con estos pequeños cálculos, que no pretendo que sean perfectos, pero lo que sí que pretendo es que sean intuitivos, vamos a pensar lo siguiente.
En esas situaciones en las que en nuestro día a día nos ponemos a debatir sobre si la sanidad privada, sobre si la sanidad pública, la educación privada, si realmente se podría pagar, no se podría pagar, muchas veces hablamos de que todo esto que pagamos o se paga es con la excusa de que sea redistributivo y probablemente pueden venir en ciertas subvenciones que luego pueden compensar y en vez de gastar un 50%, alguien que tiene un poco más de un 50%, alguien que está ganando un salario mínimo, ¿vale? Porque no nos podamos hablar de alguien que gana 2.000 euros. O sea, si alguien que gana 2.000 euros, que gana unos netos, hablo, unos 24.000, lo que estaríamos hablando es que esa persona, en el caso de que el Estado no existiese, estaría ganando unos 48.000. Obviamente yo no pienso que el Estado no deba existir, ¿vale? Y el Rayo plantea un Estado minimalista de un 5%. Y lo argumenta bastante bien. Pero aún así yo pienso que tal vez podría ser más y no ocurriría realmente nada. Pero es que si no fuese un 5% y fuese un 20, un 25%, ¿vale? Estaríamos hablando de que probablemente de ese salario neto que le queda al que tiene un salario mínimo de unos 10.000 netos, ¿vale? Probablemente estaría teniendo unos 15.000 netos, unos 16.000, lo cual quiere decir que tendría 5.000 euros más que podría utilizar. O sea, pensad por un momento, si estáis en esa situación, ¿qué podríais hacer con 5.000 euros más? Y eso una persona que está ganando apenas 1.000 euros netos al año, ahí al mes. Pero una persona que esté ganando 2.000, que esté ganando 3.000, es que eso se multiplica muchísimo y puede ser gastado o invertido en otras muchas situaciones que sin duda pueden hacer no solo a esa persona, sino también a la población en general mucho más próspera, ¿no? Con todo esto y con estos cálculos que tenemos, vamos a dejar para las siguientes semanas y los siguientes vídeos, pues un planteamiento muy interesante que es, ¿realmente las personas se pueden costear una sanidad privada, una educación privada? ¿Qué problemas puede tener? ¿Puede haber algún tipo de cambio en el sistema de pensiones que actualmente tenemos, que es de donde más se va el gasto del Estado junto a la deuda pública, etcétera? ¿Cómo podría ser esa transición? Estas son una de las preguntas que vamos a intentar ir planteando. Sobre todo, no pretendo hacerlo muy complicado de entender, sino pretendo, por ejemplo, todos los razonamientos de Rayo, simplificarlos un poco para que así puedan llegar y puedan ser entendidos por todo el mundo. Tampoco quiero vender que, sin lugar a dudas, es lo más óptimo, porque va a haber mucha gente que puede debatirlo, pero sí al menos meternos y empezar a entender cómo podría ir o funcionar un sistema privado en el cual no estamos acostumbrados a vivir y que por tanto es común y tiene sentido que cuando no hemos probado una cosa puede que nos dé miedo, puede que pensemos que se van a aprovechar de nosotros, que lo privado va a hacernos gastar mucho más y podría pasar en algún tipo de situación siempre y cuando no se lleven esas privatizaciones, esas liberalizaciones de una forma lógica, razonada y buena para los consumidores, ¿no? Entonces, dicho esto, espero que más o menos os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado un poquito a entender cuánto se va en impuestos a una persona con un salario mínimo y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis de suscribiros.